Sí, buenos días a todos y bienvenidos a este curso titulado El mundo de Carlos V, 500 años de protestantismo, el impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual, que organizamos en el marco de los cursos del verano de Campus Juste. Iniciamos este curso con una ponencia inaugural que correrá a cargo del profesor Gustav Janssens. Él es doctor en Filosofía y Letras de Historia Moderna, archivero honorario del Archivo del Palacio Real de Bruselas y profesor emérito de la Universidad Católica de Leuven, KU Leuven. Y sus publicaciones tratan principalmente sobre la historia política de los Países Bajos en el siglo XVI, de la historia política de Bélgica, de su monarquía durante los siglos XIX y XX y de temas archivísticos. Precisamente veníamos comentando en el coche, según veníamos para el Campus Juste, que se encuentra además trabajando en una nueva publicación, ahora que se ha retirado recientemente de su carrera como profesor, pero que sigue muy activo. Él es además miembro de la Real Comisión de Historia de Bélgica y tenemos el honor también y el orgullo de decir que es miembro de la Academia Europea de Juste, donde ocupa el sillón Erasmo, que tanta influencia también tuvo en la figura del emperador. Sin más preámbulos, profesor, una vez más, porque bueno, es un asiduo de nuestros cursos de Carlos V, le damos las gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por sus palabras muy amables, y para mí es un placer de nuevo de poder asistir y colaborar y ayudar a este curso de verano de la Universidad de Extremadura, también con el apoyo prestigioso de la Fundación Academia Europea de Juste. Gracias. Empezamos con el tema y puede empezar con un hecho que el 1 de julio de 1532, Hendrik Voss y Jan van den Essen, dos frailes agustinos de Amberes, murieron en la hoguera en Bruselas. No funciona. Aquí, no. Sí. Perdón. Fueron los primeros mártires protestantes en los Países Bajos. Martín Lutero reaccionó ante las noticias de la muerte de sus dos hermanos agustinos con una carta a todos los cristianos hermanos en Cristo que estaban en Holanda, Brabante y Flandes, y también a todos los creyentes en Cristo. En esta carta pública, Lutero le dio las gracias a Dios porque los habitantes de los Países Bajos eran los primeros que se perseguían por la voluntad de Cristo. Lutero también escribió una canción en honor de los hermanos que habían sido ejecutados. Y cito: entonamos una nueva canción, suena a Dios el Señor, cantamos sobre lo que ha hecho para su alabanza y gloria. Hendrik Voss y Jan van den Essen fueron detenidos junto con 14 hermanos agustinos en Amberes. No querían renegar sus opiniones y terminaron en la hoguera. Su prior, Jacobo Prepósito, Jacob Prost, pudo escapar de ese destino, puesto que sí revocó su convicción religiosa. Posteriormente le detuvieron nuevamente, pero se escapó y se fugó a Alemania. En esta ponencia se presta atención a la acción de Carlos V contra el protestantismo emergente en los Países Bajos, especialmente contra los luteranos, el grupo de disidentes religiosos que tenía más seguidores en el siglo XVI en los Países Bajos. El joven Carlos V con una mapa de los Países Bajos, el león belgicus, es decir, el león de los Países Bajos. Lutero desarrolló paulatinamente una preocupación cada vez más crítica
sobre la situación de la Iglesia y deshonra a la curia romana corrupta, denunciando los abusos y la práctica de las indulgencias, la devoción exagerada hacia los santos y las prácticas sacramentales convertidas en ritos aparenciales estaban en el punto de mira de su crítica. No era ninguna sorpresa que Roma quisiera callar al joven monje, docente en la Universidad Alemana de Wittenberg. Se llevó a cabo tras la acción pública de Lutero el 31 de octubre de 1517 contra la indulgencia de San Pedro. Esta acción tampoco era un hecho inusual o no común. Se trataba de una disputa académica mediante tesis publicadas anteriormente, como otras comunicaciones de la universidad, en la puerta, ad valvas, de la iglesia del Palacio de Wittenberg. La disputa no era un éxito, pero las tesis de Lutero se difundieron rápidamente por toda Alemania y más allá de las fronteras gracias a la imprenta. Desiderio Erasmo recibió un ejemplar en la primavera de 1518 en Lovaina. Lutero no estaba solo en su crítica. En el primer cuarto del siglo XVI se constituyó en la sociedad europea un individualismo emancipado que se opuso a todo donde la Iglesia y el clero se habían apropiado de una posición mediadora entre Dios y el hombre. Muchos querían volver a la palabra pura de Dios, dando la espalda a los sacramentos y prácticas de devoción. Querían descubrir la Biblia, cómo estudiar y transmitir la palabra de Dios en su forma más pura. En esos años aparecieron también una gran cantidad de comentarios y traducciones de la Biblia en el lenguaje popular, tanto del Nuevo Testamento como de la Biblia entera. A través del estudio del griego y del hebreo, los eruditos querían profundizar su conocimiento de los textos originales. Humanistas como Erasmo de Rotterdam no solamente se esforzaron para publicar un texto de más fidedigno posible de los libros de las Sagradas Escrituras, sino también criticaron a determinados preceptos y costumbres eclesiásticos. Tal y como Erasmo, un gran número de humanistas de los Países Bajos y de Alemania fueron influenciados por la devoción moderna, un movimiento espiritual de la Baja Edad Media que pretendía la interiorización como reacción ante los abusos eclesiásticos y la decadencia de la práctica religiosa, concediendo una gran importancia a la educación, a la oración y a la vida comunitaria cristiana con el objetivo de seguir el ejemplo de Cristo. En la época de Lutero, muchas personas estaban buscando algo nuevo a nivel religioso e intelectual. Para la mayoría de ellos no quedaba claro en absoluto que estaban moviéndose por caminos peligrosos en su búsqueda. No querían una ruptura con la Iglesia existente, pero querían reformar la Iglesia desde dentro. El conflicto muy pronto pasó de ser una controversia sobre cuestiones doctrinales a constituir una cuestión relacionada con la autoridad en la Iglesia. En casos de conflicto entre diferentes autoridades, Lutero solo podía considerar a las Escrituras como juez último. Según Lutero, la Santa Escritura no se opone a toda la tradición, sino a lo que se conoce como tradiciones humanas. Las tesis y publicaciones de Martín Lutero no pasaban desapercibidas fuera de Wittenberg y por lo tanto también en los Países Bajos. A finales de 1518 o a principios de 1519, los teólogos de la Universidad de Lovaina recibieron una copia del libro de Lutero y condenaron en noviembre de 1519 algunas de sus declaraciones basándose en dicha publicación
Se trataba de las buenas obras, de los méritos de los santos, de la Eucaristía y de la confesión, del poder de los concilios y del pecado original. Algunos meses después sigue la condena de Lutero por el Papa con la bula Exsurge Domine del 15 de junio de 1520. Sí, a principios del siglo XVI, la represión de los herejes en los Países Bajos era principalmente la tarea de los investigadores eclesiásticos, llamados inquisidores. Bajo el gobierno del emperador Carlos V aumentó la persecución secular. Después de la condena de Martín Lutero en 1520 por el Papa, el emperador declaró como contestación a la reafirmación de la doctrina de Lutero en la Dieta Imperial, que estaba decidido a dedicar sus reinos y posesiones, sus amigos, cuerpo y sangre, vida y alma contra la herejía. Esta postura se basaba en motivos tanto políticos como confesionales, que era, igual que la de Lutero, una postura de no poder hacer otra cosa según su conciencia. En marzo de 1521, Carlos V decretó en la ciudad de Worms unas medidas contra los luteranos y contra sus escrituras. El emperador quería permanecer el soberano de sus tierras mediante la unidad cristiano-católica y la concordia, mantener el poder y pasarlo a sus sucesores. El teólogo español Jiménez de Quesada alabó dicha postura. Escribió que, y cito, Carlos V tenía la obligación como emperador de defender a la Iglesia y de morir como mártir si fuera necesario para la Iglesia. Gracias a la imprenta, las ideas se difundían rápidamente. Por lo tanto, las autoridades vigilaban cuidadosamente qué obras de imprenta estaban circulando. Los libros confiscados se quemaban públicamente. Y un corresponsal de Martin Bucer da fe de ello en una carta de septiembre de 1521, diciendo que, y cito, en los Países Bajos se quema todos los días a Lutero y sin embargo se dice que la gente es aquí más partidaria de las ideas luteranas que en ningún otro lugar. Efectivamente, una quema de libros tuvo lugar en Amberes en julio de 1521 y posteriormente también hubo quemas en Lovaina, Gante y Brujas. A consecuencia de la creciente centralización bajo el gobierno de Carlos V y la modernización de la administración y justicia en los Países Bajos, los llamados casos reservados, incluyendo el delito de lesa majestad y herejía, se trataron cada vez menos en los tribunales locales, sino en los consejos de justicia de las provincias, y esto en ejecución de las ordenanzas del emperador. Los disidentes religiosos fueron considerados por el gobierno como una amenaza y por lo tanto era característico que en una ordenanza imperial de 27 de febrero de 1533, y cito, luteranos, vagabundos y mendigos se mencionaron al mismo tiempo. Debido a la nueva percepción del cristianismo, estaban obligados a vivir su fe evangélica en secreto. Precisamente a consecuencia de dichas reuniones secretas, y puesto que se les acusó de herejía según las normas generalmente aceptadas, se les persiguió. La historia del protestantismo emergente en los Países Bajos coincide, por lo tanto, con la historia de la persecución de sus adeptos. Desde un punto de vista la herejía eclesiástico, la herejía era un crimen espiritual y debía ser juzgado por la justicia espiritual. Además, el soberano consideraba la herejía como un atentado contra su persona y autoridad, como protector de la religión y de sus súbditos y como defensor de la orden pública. De este modo, la herejía se convirtió en
Sí. La herejía se convirtió al mismo tiempo en un crimen de lese majestatis y recayó bajo la competencia de los tribunales que debían tratar los casos reservados al soberano. La postura de los jueces ante la herejía era diferente según trabajaban en un tribunal religioso o secular. Ante la Iglesia, la herejía era un delito con el que se podía acabar mediante la revocación. Sin embargo, la infracción de disposiciones de las leyes soberanas era un crimen que no se podía deshacer. Uno era culpable y la revocación no anulaba la culpa. La persecución de los herejes en los Países Bajos en la época de Carlos V tuvo lugar en 4 niveles. En primer lugar, se estableció la Inquisición episcopal. Los inquisidores fueron asignados por el obispo para investigar un determinado caso y para convertir al acusado de herejía. Además, en el segundo nivel de represión se pusieron en activo los inquisidores papales, en su mayoría padres dominicanos. Fueron nombrados por el Papa y se investigó también la ortodoxia de los acusados. En el tercer nivel, y a consecuencia de la resolución de Carlos V en la Dieta Imperial de Worms, estaban las ordenanzas imperiales contra los herejes que se decretaron específicamente para los Países Bajos. Dichas ordenanzas formaban la base para la condena de los herejes por tribunales locales y provinciales. Finalmente, en el cuarto nivel, había un inquisidor general para los Países Bajos a partir de 1522. En un artículo reciente, mis colegas de Lovaino, el doctor Gert Gillis y la profesora Violet Zun, indicaron que en los Países Bajos no se podía hablar de una inquisición estatal. Claro está que en los Países Bajos nunca se pusieron en activo los tribunales de inquisición como en España o en los territorios españoles de ultramar. Sobre todo era a través de las ordenanzas de Carlos V y de su sucesor Felipe II lucharon contra la herejía. Antiguamente se aseguró que Carlos V quiso establecer una inquisición según el modelo español al momento del nombramiento de Frans van der Hulst, consejero en el Consejo de Brabante, como inquisidor general en los Países Bajos. Lo que existía en España seguramente tuvo una influencia sobre dicha decisión, pero hay dos grandes diferencias. Primo, todos los miembros de la Suprema en España eran clérigos, pero van der Hulst era un laico. Segundo, van der Hulst actuaba en solitario y no trabajaba dentro del marco de una institución como la Inquisición española. Tras las primeras medidas de 1521, seguían otras muchas ordenanzas contra los herejes, convirtiendo la confiscación de bienes en una de las sanciones más comunes para herejes condenados a partir de 1529. La culminación de las medidas contra el protestantismo en los Países Bajos en la época de Carlos V fueron las ordenanzas de abril y septiembre de 1550, también llamadas edictos de sangre. Cabe decir que no existía unanimidad entre los inquisidores sobre las dichas ordenanzas. A algunos les parecían demasiado estrictas, a otros les parecían un mal necesario para erradicar la herejía. Al menos un inquisidor notificó su oposición públicamente, y a pesar de esta discusión, las ordenanzas de 1550 se publicaron de nuevo en 1555 íntegramente. Para muchos protestantes de los Países Bajos, los edictos contra los herejes de Carlos V eran motivo para emigrar. Y en los años 1544-45 hasta 1550 se mudaron sobre todo a Inglaterra y a Alemania. En Emden, en Frisia Oriental en Alemania, apoyaron un próspero centro de imprenta de donde se divulgó la imprenta hereje por todos los Países Bajos.
El temor de una posible introducción de una Inquisición según el modelo español en los Países Bajos en la época de Carlos V y de Felipe II era real. Esta Inquisición española se describió a menudo en los Países Bajos en el siglo XVI y posteriormente como el ejemplo de la intervención española, cruel, fanática y despiadada contra cualquiera que tuviera ideas disidentes en asuntos de fe. Sin embargo, la historiografía reciente corrigió esta imagen unilateral, sobre todo en relación con el estudio de la leyenda negra, el discurso desarrollado a partir del siglo XVI contra todo lo que era español. Aún así, la imagen históricamente incorrecta de una dominación española con la introducción de la Inquisición española en los Países Bajos sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Quiénes eran los herejes y cómo se actuó contra ellos? Con bastante rapidez, otras confesiones evangélicas, aparte del luteranismo, adquirieron adeptos en los Países Bajos. Cobraban importancia los anabaptistas. Y al principio, sobre todo, eran activos en el norte de los Países Bajos y posteriormente también estaban presentes en el condado de Flandes y de Brabante. Los calvinistas, también denominados reformados, aparecieron inicialmente sobre todo en el sur de los Países Bajos. A partir de 1550, el calvinismo se propagó en todos los Países Bajos. Libros relaciones comerciales y contactos entre artistas, estudiantes y científicos ambulantes promovían la rápida importancia del libro y procuró que un impresor competente en Wittenberg viniera a trabajar para él activamente. El interés de Lutero por la imprenta es digno de un estudio propio. Con gusto hago referencia al libro reciente del profesor británico Andrew Pettigrew, Brand Luther, como se puede ver. Las ciudades universitarias eran lugares de encuentro internacionales. No solo los profesores, sino también los estudiantes eran móviles y compartían sus conocimientos, así como los ciudadanos letrados en cuyas casas se alojaban los estudiantes o los profesores visitantes, entraban fácil en contacto con todo tipo de ideas nuevas y críticas. También era el caso en Lovaina. Se sabe que entre 1518 y 1530 libros de Lutero circulaban en la ciudad de Lovaina. Los escritos de Martín Lutero tenían entonces un cierto éxito que no solo se limitaba al ámbito académico. En 1543 se detuvo en Lovaina un grupo de ciudadanos acusados de luteranismo. Tenemos información detallada sobre el arresto y la condena de los ciudadanos de Lovaina acusados en 1543 de luteranismo. Los documentos procesales con las declaraciones de los acusados, las confesiones, como las llamaban en su época, se conservaron y junto con otras fuentes dan información realmente exhaustiva. Entre los acusados había también dos mujeres, una Antonia van Rosmalen y Kathleen Metzees. A modo de ejemplo, comentaré brevemente la confesión de Kathleen Metzees. Con respecto a ella, se sabe que ni antes ni durante la interrogación fue torturada e hizo su declaración sin coacción, ratificándola tras lectura en voz alta. Las preguntas que se le hicieron trataban de asuntos religiosos. Así se sabe que consideraba la Eucaristía como un símbolo de la presencia de Cristo y según ella el cuerpo de Cristo no estaba realmente presente en el pan eucarístico. Confesó también que opinaba que no existía el purgatorio, pero añadió
que había hecho rezar un Padre Nuestro a sus hijos por el descanso del alma de los difuntos de la familia, según una vieja costumbre aceptada en su familia. Declaró que pensaba que era suficiente confesar los pecados a Dios sin intervención de un sacerdote. Al interrogarle sobre las obras, contestó que las malas obras condenan a las personas. Esta respuesta no era exactamente la esperada por los interrogadores y demuestra que Kathleen Metzès era más hábil o supo escabullirse con toda inocencia de contestar a la pregunta crucial sobre el efecto de las buenas obras. Cobraban importancia en su confesión sus declaraciones sobre sus lecturas, sobre las asambleas religiosas a que se ha asistido y sobre todo su esperanza de que se produjera en su país una reforma de la Iglesia, y cito, como en Alemania. La sentencia que se dictó con respecto a Kathleen Metzès y un número de sus coacusados era dura, la pena de muerte. En el caso de las mujeres, Metzès y Van Roosmalen, se ejecutaba la condena enterrándolas vivas. La pena de muerte es una condena que muchos entre nosotros rechazan y a la que nos oponemos. En muchos países se suprimió la pena de muerte y ahí donde se sigue practicando, la ejecución de penas de muerte provoca cada vez más protestas. Ejecutar a personas por sus convicciones es algo que en nuestra opinión no se puede permitir. Un historiador que investiga el pasado intenta entender lo que ocurría a las personas que vivían en otra época y en otras circunstancias. En el derecho penal del siglo XVI, en los Países Bajos, el castigo para el delito de lesa majestad era la pena de muerte. El ser enterrado vivo era considerado como un castigo que era menos escandaloso y menos deshonroso que ser ahorcado y tener que caer presa de pájaros y la descomposición del cuerpo durante días a la intemperie y a la vista de todos en el patíbulo. Según la práctica jurídica de la Edad Media y de los principios de la Era Nueva, una mujer se salvaba de una muerte tan vergonzosa. Era enterrada viva o se le cosía en un saco y se ahogaba en las aguas. Los nobles también se salvaban del deshonor de la horca. Se les decapitaba con una espada. Del otro lado, los hombres y las mujeres sí terminaban en la hoguera. No había protestas contra la ejecución de disidentes religiosos en los Países Bajos en el siglo XVI. Sí, había. Evidentemente había protestas de los partidarios. Rendían homenaje y recordaban a las víctimas de la represión como mártires. Otros, y no necesariamente los correligionarios de los ejecutados, opinaban que no se podía ejecutar a la persona por su religión. Sin embargo, esas voces eran poco frecuentes en la primera mitad del siglo XVI. Los teólogos de Lovaina se opusieron con especial empeño a las ideas y escritos luteranos. Y en 1545, Ruart Tapper, deán de la Iglesia de San Pedro y rector de la universidad, exigió a los miembros de la comunidad universitaria un juramento de fidelidad a la religión católica y una expresa renuncia a los escritos luteranos. Un año después, en 1546, la Universidad de Lovaina publicó a petición de Carlos V su primer índice o índice, es decir, una lista de libros que los católicos no deben leer. La palabra índice se utilizó en este modo por la primera vez en Lovaina
con el significado que posteriormente se hizo generalmente común de una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. La acción de los teólogos de Lovaina contra cualquier forma de disidencia religiosa tenía como consecuencia que la Universidad de Lovaina se convertía en un bastión católico en la lucha contra el protestantismo. A diferencia de Bruselas, de Amberes y de Bolduque, las otras ciudades importantes de Brabante, el protestantismo nunca tuvo un grupo de seguidores digno de mención en Lovaina tras del año 1543. La ciudad y la universidad quedaron siempre fieles al rey y a la fe católica. Carlos V deseaba acabar con el protestantismo en los Países Bajos mediante las leyes contra los herejes. Sin embargo, la aplicación de las ordenanzas no se llevaba a cabo con la misma precisión en todas partes, chocando con bastante resistencia, sobre todo en ciudades y en la baja nobleza. Es precisamente en estos ámbitos donde el protestantismo tenía más partidarios. En parte por esta razón se expidió una ordenanza imperial en enero 1554 estipulando que, y cito, que solo accedieran a los cargos públicos, municipales y de oficiales de justicia las personas de probada fe católica y buena reputación. Cabe destacar también que una serie de ordenanzas se dictaron nuevamente tras un cierto tiempo. Posteriormente, Felipe II insistió regularmente en que se aplicara correctamente los edictos, decretando las ordenanzas de su padre nuevamente y dictando nuevas medidas para impedir la divulgación del protestantismo. Los partidarios de la nueva religión eran personas de todos los rangos y estratos sociales. El luteranismo y el calvinismo encontraron más adeptos entre los más adinerados. Entre los anabaptistas se encontraba gente más modesta y también proletarios. Algunas observaciones finales, entonces. Carlos V estuvo convencido hasta su muerte de que tenía que defender la fe católica. Y en su testamento del 9 de septiembre de 1558, el emperador declaró que era su voluntad erradicar la herejía. Según él, la Inquisición era un instrumento más indicado y probablemente pensaba en la Inquisición institucionalizada como la que era activa en España. La política religiosa de Carlos V en los Países Bajos no fue un éxito a largo plazo. A pesar de costar la vida a muchas personas, la represión del protestantismo falló en su propósito. El protestantismo no había desaparecido de los Países Bajos cuando el emperador transfirió la soberanía de los Países Bajos en 1555 a su hijo Felipe. La herencia patrimonial de los Países Bajos que Carlos V había fundido en un conjunto político en 1548 y que había dejado en 1549 como herencia indivisible a sus sucesores españoles, se separó en 1648 en dos estados. Se formaron así, por un lado, en el sur los Países Bajos católicos o españoles dentro del Reino Español de Habsburgo y al otro lado, en el norte, la República de los Países Bajos Unidos, una confederación donde los calvinistas radicales, a menudo emigrantes de los Países Bajos meridionales, se hicieron con el poder político y económico al cabo de un tiempo. En este año conmemorativo de 2017,
en que cristianos, tanto católicos como luteranos, echen una mirada retrospectiva sobre los acontecimientos ocurridos hace 500 años, los historiadores tienen un papel importante: purificar y sanar las memorias. En este sentido, este curso de verano, dedicado al impacto de la Reforma en la Europa imperial y actual, puede ayudar a mejor entender las tensiones religiosas del pasado y la división continua de la cristiandad debido a este conflicto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Janssens. Como han podido ver a través de las diferentes diapositivas que nos ha ido mostrando, precisamente lo que no le falta al profesor Gustav Janssen es documentación. Y bueno, fruto de su profesión es perfectamente normal. Y bueno, ha sabido documentar perfectamente pues, ese periodo de la historia en ese territorio concreto en el que él es especialista. A mí me atrevo a lanzar una primera pregunta para romper el hielo de su presentación. Ha hecho hincapié en que Carlos V pues, se había basado sobre todo en las leyes contra los herejes a la hora de perseguir los movimientos protestantes, ¿no? Que seguían las tesis de Martín Lutero. Además, pues, en muchos casos, pues con una serie de castigos bastante crueles, donde no solamente se pretendía parar o de alguna manera castigar pues esos movimientos, sino además humillar a la propia persona. ¿Cómo se veía desde la ciudadanía en general esos castigos tan crueles? Esa sería una de las preguntas, ¿no? Digamos, con respecto a esa manera de perseguir, que bueno, pues parece ser que fue equivocada porque produjo un impacto totalmente contrario al deseado. Y luego, por otro lado, sin entrar en cifras concretas, ayer durante la cena que tuvimos con los ponentes, pues hablamos precisamente del impacto de esa persecución de la herejía o persecución religiosa. ¿Hay cifras sobre cuántas personas realmente fueron ejecutadas por este motivo? No pregunto sobre cifras, pero está documentado. Y con respecto a lo que ocurrió en otros países, ¿fue mayor la persecución en Flandes que pudo haber en otros países? En contestar a la segunda pregunta, no tenemos cifras por la época de Carlos V. Los grupos, por ejemplo, el grupo en Lovaina, que fue importante, no se han hecho más de 25, 30 personas. Y claro está que una ejecución pública fue un acto que había un impacto sobre la población, y la población tenía alguna simpatía por parte con las víctimas. Por el otro lado, como la pena fue una pena por crimen lese majestatis, ofensa al soberano, en el derecho de esa época fue normal. Sin embargo, tenemos algunos testimonios de reacciones en Amberes, no en Lovaina, pero también en Gante y en otras ciudades, de protestas de los asistentes del pueblo contra la ejecución, y también se dice en una crónica que después de la decapitación
algunas mujeres han trempado ¿cómo se dice? Pañuelo. Sí, en el sangre de la víctima, como reliquia, como relicos. Relicario. Relicario, sí. Pero no hay cifras de la época de Carlos V. Tenemos cifras muy adecuadas después, en la época de la represión contra la revuelta hecho por el duque de Alba. Sí. Un libro en el que está trabajando, por Sí. cierto, el profesor Janssens. Bueno, pues es la hora de dar la palabra a los asistentes. Tenemos por aquí una primera pregunta. ¿Os presentáis a la hora de decir quiénes sois, de dónde venís y lanzáis la pregunta? Sí, buenas. Mi nombre es Eduardo, vengo de la Universidad de Córdoba, soy licenciado en Historia, y mi pregunta es que ha dicho que la herejía evidentemente era un delito espiritual y por lo tanto debería ser juzgado por un tribunal espiritual, pero mi pregunta es, ¿la sentencia era ejecutada también por el clero? No. O La sentencia en Flandes siempre por la justicia seglar. Eso era, gracias. Sí, aquí el profesor. Perdón, Jaime. Sí, con el micro, por favor. Muchas gracias a la intervención del profesor Janssen. Yo quería hacer simplemente un comentario en torno al tema de la... Me ha extrañado mucho el problema de los enterramientos vivos. Sí. Porque en todos los procesos inquisitoriales de la Inquisición española eso no existe. No existe, No solamente no. no existe en el procedimiento penal de la Inquisición, sino también en el derecho común. Los tribunales civiles de la justicia real, incluso en algunos tribunales señoriales, donde todavía se mantenían usos consuetudinarios, tampoco. Entonces, lo realmente interesante es saber, supongo que usted lo conoce, cuál es la raíz de ese tratamiento penal del enterramiento vivo a un proceso en una causa de fe. Esta era mi pregunta. Sí, es una causa de fe, pero se aplicaba esta sentencia también por otras causas, en otras cosas puramente civiles. Por ejemplo, una mujer que fue acusada de homicidio, fue enterrada viva también. Pero el origen, doctor, es el derecho consuetudinario antiguo. Sí, no el derecho comune, constitucional ¿no? antiguo en Flandes, sobre todo en el condado de Flandes. Sí. O sea, es una particularidad. Es una particularidad. Y por eso he mencionado porque es diferente a la práctica en otros lugares, en otros países. Sí. Profesora de Codes, creo que también quería hacer una pregunta. Sí, muchas gracias por una exposición que intenta llegar un poco a algunos de los problemas que conlleva efectivamente este posicionamiento del emperador frente a las primeras voces discordantes promovidas por Lutero. Me llama la atención que en la geografía de la Reforma hay una doble geografía. Una es la de la zona suiza, digámoslo así, y otra es la de la zona alemana. Entonces, la pregunta está dirigida a intentar explicar a los alumnos cómo esa doble geografía de la Reforma está funcionando en el mismo periodo con diferentes parámetros o con los mismos y cuáles son los actores que participan en esa doble forma de entender la Reforma. Porque usted ha mencionado al bajo clero como uno de, a la baja nobleza como uno de los elementos apoyando la reforma. Sí. Exacto. Entonces quisiera también que se pudiera interpretar algo más la predicción política de estas medidas en la composición social de Suiza y de Alemania. Sí, claro. Y gracias por su pregunta. En mi opinión, y no soy solo, en esta opinión, me parece que la baja nobleza
en el conjunto político de esa época, decimos los años 1520 hasta 58, más o menos, está luchando contra el poder de la alta nobleza. La alta nobleza en los Países Bajos fueron los nobiliarios como el duque el conde de Egmont y de Hoorn, el príncipe de Oranges, los tres más importantes, con otros que formaban parte del Consejo de Gobierno, del Consejo de Estado en Flandes, uno de los consejos colaterales que Carlos V ha erigido en 1531. Y de este caso, la baja nobleza fuera excluida de todo poder político. Con esto fue una mezcla de intereses políticos, puramente políticas, con una contestación de la fe católica que fue la fe de la mayoría. Y hubo contactos entre ellos. En la época de Felipe II se puede encontrar una evolución en el sentido de una revuelta. Y por fin, también el príncipe de Orange ha sido atraído, en primer lugar, por el luteranismo, por consecuencia de su descendencia alemana, y por final, en la evolución de la revuelta en Flandes, en los años 70 del siglo XVI, se ha convertido en el calvinismo. Es decir, que la baja nobleza ha jugado un papel político con apoyo de la nueva religión, me parece. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta por aquí. Hola, buenas. Yo me llamo Pablo, vengo de Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Y bueno, en primer lugar le quería agradecer por la conferencia porque, bueno, por lo menos generalmente, al menos yo, tenía la visión de la pervivencia del catolicismo en el sur de los Países Bajos como resultado de una acción persistente de la corona, de la monarquía. Y bueno, vemos a través de su conferencia como también hay un interés de las instituciones locales, como lo que ha comentado de los teólogos de Lovaina, que se pronuncian y luchan incesantemente por eso. Entonces, bueno, mi pregunta creo que es obligada, ya que ha tratado el tema de la reforma en los Países Bajos, porque cree que, ya que actualmente hoy Bélgica es un país católico, en su mayoría, porque cree que existió esa división social, cultural, política, de distintas raíces, entre norte y sur, que hagan que hoy Bélgica sea un país puramente, en su esencia, católico, mientras que en el norte, pues como usted ha dicho, se constituyese una república capitalista de calvinistas y reformistas de distintos ámbitos. En el siglo XVII sí, pero en la situación actual ha nada que ver con esta separación política y confesional. No. Los problemas en Bélgica, sobre todo de los años 60 y 70 del siglo XX, fueron el resultado de las tensiones políticas en Bélgica y la mayoría flamenca durante todo el siglo XIX fue oprimido por una minoría burguesía francófona, también en Flandes, en el norte de nuestro país. Y el movimiento flamenco es, en primer lugar, un movimiento emancipatorio, no solamente un movimiento de lengua, pero también un movimiento social. Entonces, en el siglo XX, hubo más cuestiones que han complicado la situación. Y es una conferencia diferente, me parece, pero no. La situación actual en Bélgica, con nuestra
nueva Constitución de 1993-94 es el resultado de un compromiso belga, que ha creado comunidades y territorios con distintos gobiernos, un gobierno federal, y cada comunidad tiene su gobierno, pero también cada región. Y hay regiones, dos, la región flamenca y la región valona. Hay comunidades flamencas francófonas y una pequeña comunidad alemana en el este, y el problema, el máximo problema es el problema de la comunidad de Bruselas, que es una comunidad mixta con otros problemas, como sabe, de inmigración, de tensiones sociales, no solamente tensiones ligadas a la inmigración, pero también la pobreza de belgas también que viven en la zona de Bruselas capital. Sí. Es un poco complicado, pero no ha nada que ver con el siglo XVI-XVII. Sí, es que seguramente me haya expresado mal, pero la pregunta no iba enfocada tanto al presente de por qué hay esa división, sino por qué en el momento, es decir, en el siglo XVI, por qué en el sur se mantiene el catolicismo, triunfan las tesis de Roma, mientras que en el norte penetran los protestantes y Holanda, lo que es la República de las Provincias Unidas, se separa de España y se convierte, digamos, qué características sociales o culturales y tal hay de diferencia entre norte y sur en aquella época, en el siglo XVI, para que exista esa división. Es la inmigración después de la conquista por Alejandro Farnesio en 1584, la toma de Amberes. Amberes fue una ciudad con 80.000 habitantes. Después de la toma de Amberes, los protestantes pueden emigrar al norte o a Alemania, y 5 años después Amberes tenía solamente 40.000 habitantes. Y Alejandro Farnesio, con el alcalde de Amberes de entonces, Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde, han signado un acuerdo que los emigrantes protestantes han podido traer consigo todos sus bienes y su capital. Y toda la gente, la inteligencia, también con el capital de los mercaderes amberinos de Amberes, se han instalado, por ejemplo, a Ámsterdam. Y en el siglo XVII, también pintores y artistas y otra gente de alta calidad se han instalado en el norte. Y entonces, en el norte, la mayoría de los habitantes, hasta el final del siglo XVII, ha quedado católico. Pero la alta sociedad fue dirigida por calvinistas, en mayoría que han venido del sur. Y es la base de la prosperidad del siglo de oro de Holanda, de Ámsterdam, de la escuela de Rembrandt y otra. Es el capital y la inteligencia y también el arte del norte que se ha trasladado, que ha encontrado un nuevo lugar de desarrollarse en el norte. Sí. Y después, en los Países Bajos del sur, claro está que el régimen español, es decir, el régimen de los Países Bajos españoles o católicos,
que no fueron dominados por España, pero que han quedado todavía su propio gobierno, fueron católicos. Y también hay la importancia es bastante grande de la Contrarreforma que ha empezado en los primeros años del siglo XVII. Sí. Muchas gracias, profesor. ¿Tenemos otra pregunta allí atrás? Sí. Buenos días, profesor. Soy Tomás del Rey, editor y licenciado en Historia Moderna por la Universidad Autónoma. Yo le quería hacer una pregunta. En los últimos días, el emperador, quizá entre estas paredes, formuló un reconocimiento de que su mayor o uno de sus mayores errores políticos y espirituales fue dejar con vida a Lutero, no ejecutarlo. Sin embargo, no se conocen los verdaderos motivos de esta decisión. ¿Podría decirnos algo sobre ello? No sé tampoco. Una cosa es cierta, que el emperador ha buscado sinceramente un compromiso, la paz política y también religiosa en su imperio. Y las discusiones con Lutero no se han acabado en este sentido. Y como se puede leer en algunos estudios, me parece que el emperador ha siempre tenido miedo de esta división de su imperio. Y tenía miedo, es un miedo que existía en toda la cristiandad, de la división, de la herejía, y es el miedo que Jean de Lumeau ha evocado en su libro sobre la peur en Occident, el miedo en el Occidente, es el hereje, la peste y también la revuelta, la discordia. Sí. Pero lo que ha pensado Carlos V aquí no podemos saber, sino quizás si podemos estudiar comentarios de personas que han visitado al emperador aquí. El emperador no fue monje aquí, no ha seguido una vida de ermita aquí y ha continuado a ver personas de su familia y está quedado en contacto por escrito con sus consejeros también. Y es una pista de reflexión y de investigación, me parece. Sí, tenemos una última pregunta aquí. Yo no sé, ¿estamos en tiempo? Sí, la última pregunta. Estamos en tiempo. Justitos. Los movimientos de reforma en la Iglesia durante los siglos tienen el mismo esquema común. Tienen un esquema común. Todos comienzan con una protesta por parte de ciertos clérigos o eclesiásticos puristas contra la relajación de costumbres de la Iglesia oficial. Sí. El paso siguiente es la ruptura con la Iglesia oficial. Sí. La Iglesia oficial reacciona y la respuesta de los reformistas es o bien negar la autoridad a la Iglesia oficial y convertirse ellos directamente en los interlocutores con Dios, con la divinidad, ¿no? Y el tercer paso es la intervención de la política. Sí. ¿Hay razones o hay esquemas que indiquen y que se repitan desde el punto de vista de la intervención de la política? La intervención de la política se puede explicar sobre todo pensando a que una ofensa a la fe, al orden espiritual, también está una ofensa a la soberanía del príncipe
es decir, la autoridad, en este caso de Carlos V, del emperador. ¿Y de política territorial? Sí, creo que sí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias por las aclaraciones y responder a las numerosas dudas que se han planteado. Muchas gracias a los participantes por hacer vivo este debate y despedimos al profesor Gustav Jansen con un gran aplauso.